Bienvenidas y bienvenidos Lister de todas las categorías. Yo soy Enrique, esto es Lister Mafia y estamos de nuevo con Willem Trujillo, nuestro coach. Y pues el día de hoy ya hacemos oficial que Lalo nos va a estar acompañando de forma espontánea o esporádica. Él acaba de pasar a ser un miembro más de esta mafia, de Lister Mafia. Entonces lo van a estar viendo por aquí a su carita. Entonces ahí para que lo sigan. Y pues el día de hoy tenemos un tema que salió de ahí de una encuesta que hicimos en el perfil. Pusimos ahí de qué temas que querían que platicáramos en Lifter Mafia Cast y salió de las variantes o cómo mejorar en las variantes de los powerlifts. Y en este caso, pues vamos a. Ahí Will tiene unas posturas muy interesantes, muy polémicas, como siempre. Will Como siempre. poniendo el desorden. Entonces, pues Will, vamos a empezar si quieres. O sea, ¿qué tan válido o qué tan viable es incluir dentro de tu entrenamiento diferentes variantes de los powerlifts? O sea, ¿sirven para algo o no? Es que depende mucho de ahí de qué ángulo lo veamos. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta de que el deporte del powerlifting es sumamente específico. O sea, tenemos 3 movimientos y pues al fin y al cabo todo lo que hagamos es potencializar esos 3 movimientos. Ya sea que lo querramos hacer pues de manera recreativa nada más para pasar el rato o si realmente queremos ser competitivos, pues el enfoque solo cambia digamos que a nivel de intensidad. Hay que hacer que esos 3 mejoren. Entonces se vuelve bastante curioso porque hay tendencias como por ejemplo la de las estrategias emergentes, sobre todo de Mike T, en donde juegan mucho con las variantes de los propios levantamientos para mejorar de manera no tan directa, digámoslo así, Ujú. el levantamiento mismo. Pero ahí cuando Pero dices tienen una variantes. justificación. Ajá, pero ahí cuando dices variantes, por ejemplo, o sea, ¿cuál sería un ejemplo de una variante? O sea. Esto es algo bastante curioso Ujú, porque sí, justo en México, por ejemplo, como muchos vienen del contexto del entrenamiento, vamos a decirle, de estética o ujú, físico, ujú. eh, suelen tener entrenamientos que como que hay un vestigio todavía de ese entrenamiento en donde, no sé, hacen, por ejemplo, su sentadilla y luego hacen otros 8 ejercicios Antagonista. De pierna. de pierna, ¿no? Así O de, sea, haces sentadilla, te pasas al hack, te pasas al press inclinado, o sea, al press de pierna, así nos pasa, ¿no? O sea, Sí. que de repente. Este, Famosísimo día de pierna, ¿no? ajá, exacto. y como tal, podríamos decir no directamente que está mal, Ujú. solo que si sigues la misma tendencia como se tiene en los gimnasios convencionales de hacer todo a 4 de 10 4 de 12 y pues venga, que vas a caer seguramente en un estancamiento o al contrario, a un sobreentrenamiento pues súper rápido, ¿no? Y pues el progreso se te va a escapar de las manos. Pero bueno, no nos estamos refiriendo a ese tipo de entrenamiento, nos estamos refiriendo a la variación o al pequeño cambio dentro de la ejecución movimiento de competición. Ok, ok. Agregar, por ejemplo, una cadencia diferente a lo que le llamamos tempos, por ejemplo, o agregar una pequeña pausa en alguna sección del recorrido, del rango de movimiento, que obviamente pues, tiene sus consecuencias, o hasta cuestiones un poco más vistosas en muchos casos, como sería, por ejemplo, el agregar cadenas o agregar ligas, que pues obviamente ahí hay como también una postura interesante desde diferentes lados de la gente que practica este deporte. Pero venga, como tal, una variante va a ser una derivación del movimiento de competencia que busca pues solucionar principalmente un problema en sí del movimiento no solucionaría. Ok. Y digo, Nas, aquí incluiríamos también todas las barras de especialidad, o sea, la safety, squat, y todas esas. Sí, pero obviamente, pues si nos damos cuenta, estos ejercicios, aparte de los de competencia que podemos hacer, pues tienen algo a lo que en el medio le llamamos grado de especificidad. Ujú, O ujú. sea, hay algunos que se parecen más al levantamiento de competencia y hay algunos que se parecen menos. Eh, de hecho, hay varias clasificaciones o hay varias personas que han intentado realizar como tiers en donde qué es más específico y menos específico. Hay cosas que son muy claras, ¿no? Por ejemplo, hacer una sentadilla tempo es más parecido a hacer una sentadilla normal que hacer, por ejemplo, unas extensiones de cuádriceps en máquina, ¿no?
por ejemplo. Pero hay cosas en donde ya no parece ser tan sencillo como clasificarla. Por ejemplo, una sentadilla, pero en máquina Smith o en multipower, por ejemplo, ¿no? O sea, sigue siendo el mismo rango de movimiento, pero tiene variaciones. El hecho de que pues, ya no haya movimientos laterales, ya no haya movimientos rotatorios, puedas modificar en qué punto pisar y pues literal la barra no se te vaya, que hace que pues tengan cierta interacción y que sean más o menos transferibles, porque esa es una de las cuestiones que a la mayoría se les olvida. No se preguntan por qué estoy haciendo esto y qué beneficio me va a dar lo principal. Y digo, ahí no sé, Lalo, o sea, tú desde el punto de vista del lifter, o sea, por ejemplo, ¿a ti te resultan atractivos? O sea, de repente, por ejemplo, saber esto a gente que le pone cadenas o bandas, o sea, ¿tú lo harías? O sea, ¿a ti te gustaría o te interesaría hacerlo? Honestamente, como atleta, yo soy muy práctico. O sea, a mí me gusta mucho la repetición de lo que hago, ¿no? O sea, creo que si acaso las variantes como tempo y demás me atraen, pero yo creo que depende mucho, ¿no? De cada gusto, pero al menos a mí, no sé, ¿no? Llego a leer o a investigar sobre esto y no me llama tanto. Creo que soy más metódico, ¿no? Paso a paso y tanta variante, creo que yo a veces pienso lo mismo que Will, ¿no? Caes en ese exceso de creer que entre más variantes pongas, mejor va a ser tu entrenamiento, ¿no? O más transferible hacia tu movimiento, pero yo no, honestamente, no me gustan tanto. Yo digo, y ahí por el contrario, a mí sí me gusta, o sea, sí me interesaría tener aquí en mi home gym, o sea, simplemente una safety, una chamber, o sea, justo como para hacer todas estas variantes. Y ya está, incluso estoy viendo ahí de comprar para cadenas y todo eso. Digo, no le digan a mi coach. Claro, aquí Pero, está el coach, nos va a decir si es un gasto necesario o ajá, no. justo, güey, o sea, por ejemplo, tú, de todas estas variantes, o sea, ¿cuáles serían como que las primeras que recomendarías intentar? Y, o sea, que tú que ves que le dan como mayor valor al atleta. Principalmente aquellas que nos ayuden a mejorar nuestro aspecto técnico. Tenemos que entender que cuando estamos iniciando como atletas dentro de este deporte, y creo que en prácticamente cualquier deporte de fuerza, lo primero que tenemos que enfocarnos es en mejorar nuestra técnica y en permitirnos ganar masa muscular. O sea, si estas dos cosas desde un inicio no se hacen, posteriormente va a haber problemas que nos pudimos haber solucionado desde antes, ¿no? Entonces, las dos variantes que yo creo que más utilización pueden llegar a tener, digo, difiere mucho entre levantamiento y levantamiento, podría ser las pausas, obviamente en distintos rangos, o sea, al inicio, en la bajada, media subida, o sea, hay muchas variantes y tienen utilizaciones diferentes, y los cambios de cadencia, los famosos tempos, Ujú. y obviamente el cuánto le voy a agregar, porque obviamente un tempo no es lo mismo, por ejemplo, reducir a la mitad que hacer claramente, no sé, 6 o 7 conteos, ¿no? Por ejemplo. Ujú, justo, Que justo. también esa es una cuestión bastante curiosa, ¿no? No es lo mismo decirle, oye, aviéntate un tempo de 3 segundos que aviéntate un tempo de 3 conteos, ¿no? Obviamente en mi mente voy a contar relativamente más rápido que los segundos porque pues, Un me quiero Mississippi, quitar dos eso de encima, Mississippis. ¿no? Digo, si quieren, vamos, pues, Exacto, ¿no? vámonos primero, o sea, a la sentadilla. O sea, sabemos todos que el sticking point, el punto de estancamiento, pues usualmente es saliendo del fondo. Entonces ahí, por ejemplo, no sé, Lalo, ¿tú has tenido alguna experiencia donde digas, hoy tengo este problema técnico y esta variante me ha ayudado a mejorar? Yo creo que sería, es que yo creo que sería en el squat. Yo creo que sería al principio, yo recuerdo mucho que bajaba muy rápido. O sea, yo bajaba así, mi Te descenso dejabas todo. era así, no le metía nada de freno y eso me estaba costando trabajo justamente en el momento de aprovechar el rebote, ¿no? Ya que la barra se me iba y de repente nunca me llegué a quedar, nunca fallé, pero sí sentía que no era muy favorable a mi sentadilla, ¿no? Entonces, recuerdo mucho que cuando Will me ayudó con esa parte, metimos un conteo y eso ayudó a que yo fuera reduciendo muchísimo la velocidad, ¿no? Lo hice más consciente. Entonces, creo que esa sería la que a mí me ha funcionado más y que recuerdo ahorita que he utilizado. Ahí ahorita que hablan de conteos los dos, creo que sí valdría la pena que, o sea, de repente ahí el coach sí les tiene que decir,
O sea, ¿dónde va, o sea, el conteo? Porque yo ubico que son, por ejemplo, que estos que le ponen incluso hasta los programas que te ponen que es con tres números, ¿no? O sea, que es uno la bajada, en Ujú. el hasta abajo y de subida, ¿no? Ahí ¿cómo está? Son en realidad cuatro Ah, números. ok, ok, ok. Digo, sí hay veces que llegan a ser tres, Ujú. y entonces el primer número siempre es la fase excéntrica, que es no solamente la bajada, por ejemplo, si vemos la sentadilla sí, pero más bien es cuando los músculos que son protagonistas se están elongando. O sea, Ok. por ejemplo, cuando estás bajando en la sentadilla, bajando en el peso muerto, o cuando estás bajando, por ejemplo, en el press banca, ¿no? Ahí vemos que, no sé, los glúteos o los cuádriceps o el pectoral pues, se va elongando. Esa es la fase excéntrica. La fase concéntrica, pues sería justo lo contrario, ¿no? Cuando se genera la contracción de los músculos principales. Pero aún así hay una fase intermedia que se le conoce como fase isométrica, que es justo en el momento en donde ya dejamos de descender, pero aún no comenzamos a subir. Ok, Y ese es el segundo número. ok, ok, ok. Eh, Ok. el tercer número es el tiempo que te tardas en llegar a la contracción completa, ¿no? Casi siempre, o bueno, en el caso del powerlifting, a la extensión, ¿no? Extensión en la sentadilla, extensión en el peso muerto o extensión de los brazos en el press banca. Y ese sería, pues, justo el tercer número. Y el último número, el cuarto, sería cuánto tiempo tienes que esperar antes de iniciar la siguiente repetición, Ok, ok, ok. ¿no? Por ejemplo, hay algo que se lo conoce, por ejemplo, es muy utilizado en banca, que se le conoce como heavy holds. Si alguien quiere checarlo, lo estaba utilizando, por ejemplo, últimamente esta Jennifer Thompson, que es una lifter muy famosa por ser, yo creo que la mejor press banquista femenina en Del Raw, mundo. Ujú. en donde literal lo que hacía era poner muy por encima de las cargas que ya puede sostener con los pines de su combo rack, solo a aguantar 10 o 15 segundos una carga supra máxima. Por ejemplo, creo que la llegué a ver con una locura como 182 kilogramos Wow. en banca. Imagínense, para que se Sí, den es cuenta. de menos cincuenta y tantos, ¿no? Si no mal recuerdo, 52 o algo así. Ella es 57, creo. Algo así. Sí, sí, sí. Bueno, es que también ha estado en 63. De hecho, creo que tiene ambos récords. Según yo sí. De hecho se lesionó y fue que bajó de categoría. Pero justo, entonces ahí, por ejemplo, otra ahí, pero para el squat, yo he visto de repente que te recomiendan que nada más descargues, que saques la barra del rack, pero cargando así como pues, más allá de tu máximo. O sea, que no, ni siquiera bajes, nada más te la pongas, salgas del rack, lo sostengas, mantengas la posición y te regreses. Todos esos, como holds o como Ujú. de mantener la carga, pues sí tienen. También hay mucha controversia porque justo varios dicen es que, pues sí tiene obviamente una activación al nivel sistema nervioso, a nivel psicológico, de cierta manera un poco muscular, pero obviamente el hecho de que puedas sacar 400 kilos del rack no quiere decir que Que lo vas a aguantes subir. pues, ni siquiera una dos terceras partes, ¿no? O sea, es eso a lo que me refiero con la transferencia, ¿no? Toda cosa que escojamos, o Ujú. sea, tiene que tener una justificación. Y ese es uno de los problemas que yo en su momento criticaba mucho en la comunidad mexicana, ¿no? Hay veces que veo, no sé, es bien curioso, veo a John Candito haciendo una variante y a toda la gente que hace sumo en México, ahí los veo haciéndolo, ¿no? Y ahí es donde puedes ver cómo justo hay alguien que está siendo asesorado por un buen entrenador, o sea, no porque el hecho de que lo empiece a utilizar significa que está mal, sino que se ve la justificación de por qué hacerlo. Y hay quien sí, literalmente se ve que solo se sube al tren de a ver qué está haciendo el lifter famoso, ¿no? Al famoso tren del mame. Y ahí, por ejemplo, o sea, digo, Lalo, a ti, ¿cuál es tu variante favorita? Ahora vámonos si quieren al bench. O sea, ya de squat decías que eran los Mi tempos. variante. En el bench, ¿cuál es la que más te gusta? Me gusta la pausa en el pecho. Creo que esa, ¿sabes qué? A mí me costaba mucho trabajo mantener las escápulas contra el banco y eso creo que limitaba bastante mi bench. Entonces, últimamente me ha ayudado a pausar justamente en esa parte, ¿no? En la parte de más baja de cuando lo tengo en el pecho, para sentir mis escápulas que están retraídas y poder empujar mucho mejor en el bench. Entonces a mí me ha funcionado y me gusta bastante porque siento el ejercicio y lo hago muy consciente y eso me ayuda muchísimo.
Y digo, no ubico en los otros dos powerlifts, pero en bench creo que la kills y las variantes incluso hasta les ponen nombres, ¿no? O sea, Ah, ¿cómo se llama el que lo sostienes a me unos... acuerdo por nombre. Ajá, ahí, Will, ¿tú te ¿El lo que lo sabes? sostienes en dónde? O sea, sin que toque Will el sí se la pecho. sabe. Es que no lo soy. ¿Otra vez? O sea, sin que ¿Cuál toque. es? Es uno que se queda antes de tocar el pecho. ¿Cómo se llama ese? Ah, ok, el Spotopress, sí, Ah, ok, claro. ok. De Este, hecho, hay un Poto chorro Press. de ejercicios que tienen así nombre y prácticamente a ver, historia. El échatelos, Larsen, ¿no? échatelos. El Larsen es el que luego Ajá, veo está por ejemplo el bastante. Larsen, A ver, si está el quieres, Shield venlos Press, describiendo, también porque yo la verdad es que no me lo sé. por ejemplo, está el ¿Quieres que sea Shield tu? Press, que el Shield Press es igual de esta mujer de Jennifer Thompson, en donde es como un soft touch, ah, pero de hecho antes de que toques, o sea, literal es como un mini espoto, ¿no? Es literal, o sea, por eso es Shield Press, porque apenas si tocas la playera, ¿no? Que Y se esto, debe por de venir ejemplo, como les ayuda mucho a la del gente que equipado, ¿no? depende del zinc, ¿no? Que depende que hunde un poco la barra Mm. o que hace un toque un poco más fuerte y que muchas veces utilizan ese leg drive, ese empuje general, pues para salir más rápido, ¿no? Puede ser una buena variante, sobre todo porque te vuelve fuerte en esa parte en donde normalmente, pues, no generas la misma fuerza que alguien que toca, obviamente, suave, ¿no? Es que sí hay varios. Échatelos, Hay, échatelos. hay realmente muchas. Eh, por ejemplo, están también estas variantes como, ay, ¿cómo se llama? El Kodama Press. No sé si lo habían escuchado No, ese sí antes. no. A Jamás. ver, échalo. El Kodama Press es por justo un japonés que se llama Daikiri Kodama, que es ahorita un tipo que traigo entre ceja y oreja, porque en serio me gusta mucho su bench press. Me parece que es el que tiene el récord de 74 y de 83 a nivel mundial de Ok. press banca. No sé, no estoy seguro. Él también lo tiene en equipado, o sea, para que, ¿no? Y Wow. el tipo tiene como, creo que en equipado como 275, 273, no es una locura, ¿no? Pero su press banca en general tiene ciertos detalles. Por ejemplo, el agarre es algo a lo que se le conoce como Japanese grip. El Japanese grip lo que hace es que en lugar de que tú agarres así la barra, recorres de tal manera que con el dedo apenas si tocas la marca que es reglamentada y entonces haces que tu agarre sea un poco más amplio, ahora sí que jugando con el extremo de la regla, los codos van en una posición en donde primero como que desciendes un poco, en donde permites que hasta el peso como que te junte más las escápulas, o sea, como que compacte una pequeña parte de la parte posterior de la espalda, y luego el descenso, en lugar de ser una curvatura, después de esta primera compactación, es muy lineal. Y entonces después la siguiente hace exactamente un recorrido muy similar, pero en donde intenta, por medio de la propia compresión, acortar aún más El rango de el movimiento. recorrido. O sea, no sé, si de descenso se aventó 25 centímetros o 30 centímetros, en el ascenso solo recorre 24, ¿no? Por ejemplo. Que Pero ese es cumple las justo reglas como de lo IPF. que muchos Sí. critican, ¿no? O sea, que ese es llevar al extremo la regla y es lo que el año pasado estaba a debate si debería de ser permitido. De ahí los españoles le llaman el press gamba, que es Ajá. prácticamente que te estás súper enroscado sobre la banca y pues, de nada más bajas la barra un par de centímetros y con eso estás dentro del reglamento, pero pues no es como el press tradicional. Y de hecho ahí los japoneses pues, son expertos en ese tipo de levantamientos. Pero pues muchos sí cuestionan si efectivamente vale como un powerlift o si es ahora una variante que pues ya es como nada más llevar al extremo el reglamento. Es que, en serio, bueno, a mí no me parece que realmente sea tan controversial, porque es como criticar la habilidad de alguien, o sea, es como decir, Sí, tú eres muy bueno en muerto porque tienes piernas cortas, brazos larguísimos, o sea, ¿no? No puedes hacer este tipo de muerto porque tienes esta composición corporal súper sobresaliente para el muerto, o sea, suena súper ridículo hasta el momento en que lo decimos, ¿no? Pues a mí de igual de ridículo me suena el que alguien critique el grado de movilidad que alguien alcanzó para cubrir un parámetro. más bien que envidia, ¿no? De tanta movilidad. Posiblemente, ¿no? O sea, hay mucha gente que no le gusta por cuestiones, en serio, he escuchado esto. Me dice, es que no me gusta por cuestiones estéticas. Güey, el powerlifting no es estética, ¿no?
Es una cuestión de formas. rendimiento. Exacto. De hecho, ahí tengo, por ejemplo, igual alguien que está, que, por ejemplo critica mucho este matchup que existió en el año pasado, bueno, el antepasado, entre Amanda Lawrence ¿Y y Daniela Melo? Daniela Melo, ¿no? En donde, por ejemplo, Daniela Melo pues era muy apoyada, pero pues por una cuestión de imagen, o sea, quien sabía de Power y de programación, sabía que Lawrence iba a meterle una patada en el trasero tremenda, y a distancia, ahora vemos a Lawrence, por ejemplo, fue bien curioso el capítulo de Strange Central de la semana pasada, porque ponen primero a Melo haciendo un single a 205 kilogramos en sentadilla, y luego ponen a Lawrence sacando 5 a un RP más bajo, ¿no? Entonces, no hay punto. Pero es Wow. que la gente se va mucho por esta cuestión como estética y de apariencia, cuando en realidad el deporte pues no va por ahí, ¿no? ¿Qué digo ahí el dato? O sea, realmente la mayoría de récords de mundiales en press de banca son justo con el press un poco más aceptado, digamos. O sea, no son con press banca, son con un press un poco más plano, no sé cómo denominarle, pero como el press banca tradicional. O sea, ahí justo entra a debate y como dice Widico, ya no estamos saliendo mucho del tema, pero así nos pasa siempre. O sea, que aunque muchos critican el arco, realmente el arco no ha dado muchos resultados como para batir récords. O sea, sí ha habido grandes marcas, pero los récords que están actualmente, o sea, son hechos con un press normal. Y es que es Sí, como justo lo para que vamos pensar. con los... No, dime, Lalo. No, justo no, o sea, no es un indicador como para pensar que esté favoreciendo, ¿no? A los atletas el hacerlo, para Ujú. quitarlo, ¿no? O prohibirlo, algo por ahí. Creo Sí, que sí, Es eso sí. que se refería. justo no es algo como los brazos largos, te los digas, no manches, es que yo no puedo Córtatelos. hacer, yo no puedo tener esos brazos aunque me cuelgue. Pues cierto, ¿no? Pero el arco sí lo puedes trabajar en cierta medida gracias a tus propias proporciones y a tu propia capacidad. O sea, yo tengo videos de hace 4 años que estaba haciendo esto de powerlifting y mi arco era inexistente, ¿no? O sea, había un intento de retracción escapular muy claro, pero pues no tenía, ¿no? Pero de repente veo mis últimos levantamientos y a pesar de ser un atleta más pesado que cuando empecé, 2 categorías de hecho, tengo muchísimo mejor arco, ¿no? Y Pero, esto, a diferencia de lo que cree la gente, para regresarnos un poco al tema, no fue una cuestión de exponerme a hacer ejercicios específicos ni a hacer variantes, sino es una cuestión de intención. O sea, un arco para el powerlifting, a diferencia de lo que puedan decir mucha gente, se hace por medio de hilo, forzando repetición a repetición, serie a serie y teniendo una intención clara. Y eventualmente el cuerpo va adaptándose y lo va dando. Claro, puedes tener ciertos ejercicios que potencializan ciertas liberaciones, movilidad, estímulos, fortalecimiento de ciertos grupos musculares, pero el porcentaje de aporte a que ese arco mejore no es realmente superior a la intención misma de tener arco. sí, sí, sí. Y de hecho, bueno, regresándonos un poquito al tema de las variantes, o sea, cualquier cosa que no es con tu movimiento de competencia, pues se va a considerar una variante. Y en este caso, si vas a estar trabajando para desarrollar tu arco, pues incluso podría considerarse también una variante, ¿no? Ahí, pero bueno, estabas diciendo, qué otros conoces? O sea, que variantes de press de banca, y si quieres, si no, ya nos pasamos a los de peso muerto. Por ejemplo, hay con nombre recuerdo ya no tantos, pero por ejemplo veo que hay un accidente que le acaba de pasar a John Hack, no sé si lo vieron, No, No. no. utilizando ligas. Chéquenlo ahorita para que vayan ahí luego corriendo a su Instagram. Está bien loco, ¿no? Porque el tipo está haciendo press banca con ligas y obviamente sabemos que el ángulo que tienen las ligas va a terminar impactando de cierta manera en la manera en la que nosotros hacemos fuerza. Él puso una configuración en donde la liga no solo estaba lineal, no sé si lo hizo adrede o se le pasó, no estaba lineal a cómo él movía la banca, sino que estaba ligeramente inclinada. Y entonces lo que hizo es de que no solo tuviera más presión hacia abajo, sino tuviera también más presión hacia enfrente, y eso hizo que la barra se le saliera de las manos, No manches. ¿no? Ahí es donde vemos el por qué un combo rack es invaluable cuando entrena solo, porque el tipo es salvado por los pines.
Bueno, en general cualquier tipo de seguridad, ¿no? O sea, los kamikazes como Lalo y yo que no entrenamos con nada de... O sea, ¿tú sí tienes safety arms? Sí, sí, ¿no? Sí, Sí. sí tengo. Ah, no, yo Sí soy... tengo, pero ¿Pero la los verdad es que acomodas a tu altura? no. La verdad es que los tengo muy abajito. La única vez que sí fue cuando hicimos el de lifters, liga de lifters, porque ahí sí dije no, aquí no voy a hacer Puedo la morir. de malas y A Hugo me lo preocupa salvaron, o sea, por ejemplo, a Hugo lo salvaron. más mi piso. Ajá, Hugo lo salvaron. Al Hugo lo salvaron, sí. Y tenemos el mismo rack, entonces ahí vemos que sí, es resistente. Yo la verdad es que no tengo y de repente sí digo, lo saco porque lo saco o termino dañando el Exacto. piso y me corren. Ahí le Sabiendo pones que un yo plus. estoy entrenando, no tengo safeties. Wow. Ahí le ponen un plus a su levantamiento, ¿no? Puntos extra por dificultad. Pero bueno, güey, de peso muerto, ¿cuáles serían las variantes? Igual tempos, Pues pausas. están tempos, pausas y ahí hay variantes del ROM, como por ejemplo los block pulls o rack pull, dependiendo de dónde lo hagas. Ujú. En realidad son básicamente lo mismo, elevar No, la fíjate, barra ahí yo con creo los que discos, son, obviamente. dos variantes diferentes. O sea, para mí, justo son Eh, dos. O sea, simplemente lo que pasa es de que Ajá, te escucho, te escucho. te decía que lo que cambia es en dónde está recargado. O sea, o recargas en los discos con un bloque, o está recargada directamente la barra sobre los safeties de un power rack. Pero Pero es que sí impacta, la porque justo. intención y el efecto es prácticamente lo mismo. No, es que justo, digo, ahí. O sea, cuando están en los safeties, o sea, si lo vas a Ah, sacar del rack, o sea, ya la barra ya no tiene el slack. Entonces ya no tardas tú en tensarla y le estás sacando prácticamente ya en su máxima extensión, en su máxima flexión, la barra. Y entonces cuando lo sacas de bloque, aún así tienes que trabajar para sacarle el slack y poderlo levantar. Así son dos, o sea, son muy sutiles las diferencias, pero sí te cambian sí, mucho. sí, justo, o sea, justo en esa diferencia podría radicar como la diferenciación, totalmente de acuerdo, pero el objetivo de ese tipo de ejercicios es una, ¿no? La de mejorar un rango específico de levantamiento. Que es casi el bloqueo, ¿no? Los dos son como dirigidos Ajá. a mejorar el bloqueo. También, obviamente, tienen ahí como otras implicaciones, ¿no? Hay gente que lo utiliza para, pues, permitir como un abordaje psicológico de tocar primero unos pesos. Por ejemplo, me acuerdo que hace un par de años, cuando Armando me estaba ayudando con la programación, antes de ponerme un récord de peso muerto, me lo ponía desde bloques. A pesar de que era un porcentaje en donde, pues, era claro que yo podía levantarlo, pero en ese momento pasaba por situaciones en donde necesitaba refuerzos psicológicos, ¿no? De confianza, obviamente. Y pues primero haberlo sentido desde bloques y decir, no manches, salió muy fácil, pues ya me daba la seguridad directa de que si lo bajaba unos cuantos centímetros, saldría, ¿no? Pero, tiene su truco. ¿Cuál es este? El que normalmente veo que la mayoría de la gente cambia la técnica de ejecución y la postura de su levantamiento. Hay gente que tiene la tendencia a irse demasiado hacia atrás, a hacer un levantamiento mucho más vertical, en una posición en donde en realidad nunca estarían en un peso muerto completo. Y entonces, pues sí, ¿no? Tienes 300 kilos desde bloques, pero cuando los intentas mover del suelo, No se sobre todo, parecen por de ejemplo, nada. si eres un sumo lifter, ni siquiera los despegas, ¿no? Ujú, ujú. Ahí, Lalo, ¿cuál es tu variante favorita? Mi Tú variante haces favorita. convencional, ¿verdad? ¿Cuál, perdón? ¿Tú haces convencional o sumo? Sí, yo hago convencional. Ah, ok, Mi ok. variante favorita es el convencional. No, la verdad es que no tengo ninguna. No tengo ninguna. A mí me encanta hacer convencional. Si acaso a lo mejor las pausas abajo de la rodilla, pero es que nunca he tenido muchos problemas en el sumo. O sea, en realidad nunca he tenido problemas al despegue, nunca he tenido problemas al bloqueo, entonces no he experimentado bastantes, pero solo hubo una anécdota muy chistosa hablando de esto de las variantes, porque cuando empecé a entrenar, pues no, yo creo que lo que no llegas a conocer son los nombres, ¿no? De las variantes. Y si no te metes a investigar, pues también ahí cometes un problema porque haces lo Ujú. que crees. Ahí yo creo que si alguien ¿Pero le qué te pasaría pasó? alguna vez, busque siempre porque yo estaba haciendo un intento de sumo creyendo que era un rumano.
Entonces fue casi mi primer cita, mi Tu primer primer meso, semana. ¿no? Entonces, no, que no sabían nada, ¿no? De variantes, no sabían ni qué onda. Entonces, creo que sí es muy importante que si no, si por el nombre no la conocen, pues si su coach se las dice y no la entienden, o le pregunten, o pues la busquen, ¿no? Yo creo que se vale, ¿no? Se vale también ser un lifter investigador. Pero sí, es la única anécdota con variantes. Bueno, En realidad casi no. sí estará gacho que tu coach te mande algo y no te dé por lo menos el recurso de, oye, esto búscalo así o algo, ¿no? Sí, ¿no? Que te mande una Aunque foto o el link. ¿sabes qué? Ahí, yo sí creo que ahí sí es mucho de que un lifter tiene que ser un poco autodidacta en ese sentido, ¿no? O sea, hay que entender que también los coaches pues a veces tienen cosas que hacer, ¿no? Y quizá en el momento no te van a poder responder si ya estás con la barra ahí y no revisaste antes tu programa, ¿no? Que es lo que suele pasar. Entonces yo creo que sí esa parte de la investigación, de querer aprender más, siempre debe de ser muy, pues muy parte de la vida de un lifter en el deporte. Yo creo que eso te da un plus, ¿no? En saber lo que estás haciendo, quizá. No, cuando es entrenamiento a distancia, ¿no? O sea, que es como estamos ahorita También, la mayoría, pero pues de forma presencial, exacto. ahí sí tienes como que todas las ventajas de que te estén corrigiendo la técnica y todo. Y Pero sabes pues creo también, que la mayoría no andamos así. Perdón. y por ejemplo, ahorita se me estaba olvidando ya que hablábamos del rack pull y block pull. Del otro lado en el squat está el pin squat, también esa es una variante muy conocida. Sobre todo más ahorita porque como que se empezó a popularizar mucho en España, los chavos de Strong Wind Science empezaron a ponérselo pues a lifters que son muy mediáticos, como Serena de Hierro, por ejemplo. Ujú. Ella es como una lifter muy famosa, pues por varias razones, ¿no? Y justo híjole, no recuerdo ahorita su nombre, se va a enojar, pero bueno, pues empezó a ponérselo a varios de sus atletas. Y es que en España es un poquito más notorio a veces las tendencias, porque lo ves con RBT y montadito del lomo, y luego lo ves también con estos chavos de Strong With Science, y luego lo vas a ver también con estos de RB Strange. O sea, es bien curioso porque como que los grupos, pues al fin y al cabo tienen formaciones relativamente Sí, similares, todos se conocen. De hecho, tienen todos son como obviamente. súper amigos, ¿no? Cuando ahora que estaba viendo justo mucho siguiendo la escena española, todos son amigos y todos, bueno, conocidos. Ah, no, no tanto así, A pero las Bueno, bueno. o sea, chapas, ¿no? sí hay las rivalidades, pero justo, o sea, como que... la verdad es que esa escena de powerlifting, o sea, en España, la verdad es que está creciendo muy rápido y está muy buena. O sea, ahí como dice Will, o sea, todos son muy mediáticos, o al menos todos estos grupos ya están muy identificados. Entonces se pone bueno ahí el chisme. Yo la verdad esperaría que en México hubiera algo similar. Ahí justo para ir viendo las tendencias. Porque justo, o sea, de repente se refleja como con buena metodología, por ejemplo, estos chavos de la metodología Bilbo, pues de repente todo el mundo los critica, ¿no? De repente todos empiezan a sacar las variantes y poco a poco se van copiando. Entonces, está, pues creo que es como lo normal, de repente así en algo tan social como es el powerlifting ahora. O sea, que pues está padre. Pues no sé si quieran, Lalo, a ver algo más que quieras opinar. Me gustaría que yo creo que para el otro programa, igual, ¿no? Porque ya casi cerramos, abordáramos estos como bloqueos, ¿no? Llamémosle psicológicos o cognitivos respecto al peso, Échatelos. ¿no? A ver, ¿Mande? échatelos, si quieres, cerramos con eso. O sea, Pues ahorita súper rápido, ¿no? ajá, Yo creo ajá. que es muy común el hecho de que cuando vas a enfrentarte a algo que no conoces, pues genere cierta ansiedad, ¿no? Y yo creo que hay una solución muy práctica, es tratar de darle el control o hacerle sentir a la persona que tiene el control de la situación, ¿no? Por medio de la confianza, por medio de estas aproximaciones que el coach puede hacer, yo creo que ayudan bastante a justo, ¿no? Esa parte en donde te vas acercando, los conoces y poco a poco también vas identificando qué es lo que hace que en ese momento te bloquees, ¿no? Puede haber pensamientos, conductas previas durante el levantamiento que te hagan fallar, entonces yo creo que es importante a estas aproximaciones, me parecen muy esenciales y pues también, ¿no? Analizar el contexto de cada atleta conforme a estos bloqueos, pero de primer momento yo creo que suena bastante bien como una estrategia. O sea, tú desde tu perspectiva sí recomendarías, o sea, porque ahí se entran esas dos posturas, ¿no? Si es ideal únicamente que se expongan a los powerlifts y no más, o sea, digo, en una primera etapa,
pero pues tú desde el punto de vista del psicológico y de la preparación, o sea, sí recomendarías que, por ejemplo, si van a hacer cargas altas, pues que los expongan a través de estas variantes que podrían llegar a ser un poco más seguras. Digo, cuando hablamos de un pin squat, pues estás hablando de que no vas a morir de ninguna manera porque está el rack ahí sosteniéndote, o incluso, o sea, ¿tú sí lo recomendarías? Fíjate que yo diría que tiene que ser lo más real posible. O sea, realmente una variante quizá a lo mejor tendría que platicar primero, por ejemplo, con un coach, si sería funcional para el movimiento, que es lo que estamos ahorita debatiendo. Yo creo que tendría que ser directamente del movimiento de competencia, pero dentro de ciertas cuestiones controladas, ¿no? Quizá, como decía Will, los bloques, no sé, algo que pueda ayudarle. Puede ser, no sé, en el squat un peso lo más cercano, cosas de ese tipo, creo yo, pero tendrían que ser yo creo que más específicos al momento, porque pasa, ¿no? Que entonces ya cuando estás antes del levantamiento, pues no puedes transferirlo tampoco de manera psicológica, ¿no? O sea, pasa lo mismo a lo mejor que con la fuerza, ¿no? No es lo mismo. Entonces yo creo que entre lo más real sea, dentro de contextos controlados, hablábamos sobre el fallar, ¿no? Que es una de las principales bloqueos que yo creo que pueden existir. eh, Ahí tal vez nos sumaría bastante utilizarlo, ¿no? Lo más cercano a la variante. Yo ahí... Lo- Ajá, Perdón, al no, no, sí, movimiento. sí, sí. les decía que lo que pasa es de que las variantes nos van a permitir exponernos a grados de esfuerzo altos, pero con cargas relativamente más bajas. Porque lo que hacen básicamente las variantes es dificultar algo del levantamiento, ya sea su cadencia, el hecho de meter la pausa, el hecho de tener algo que te está haciendo una resistencia variable, como por ejemplo una liga o una cadena, o el hecho justo de tener un implemento diferente como sería una barra especial, hace que, por poner ejemplo así súper tonto, que no sé, que 100 kilos que tienes se sienta como esos 140, ¿no? O sea, tu cuerpo al fin y al cabo no va a saber en realidad cuánto está cargando. O sea, no es algo que sensorialmente el cuerpo Ujú. identifique. Al fin y al cabo le va a costar X trabajo. Y eso es Sí, la parte en donde nos puede llegar a servir las variantes. Nos permite enseñarle de manera justo, más segura al cliente a que se logre esforzar más o a que se esfuerce en hacer algo en específico. No sé, que no se incline tanto o que se incline más o que rote esto o que rote aquello, porque va a ser lo que va a sentir como natural realizar con esa variante, pero va a ser seguro porque de manera absoluta va a tener 50, 60 o 100 kilos menos. Por ejemplo, yo la verdad no recomiendo que se ponga más de los, por ejemplo, de los worsets. No, un ejemplo rápido, o sea, si estás haciendo 140 4x4 en sentadilla, pues tal vez si vas a hacerlo en tempo, vas a hacer tal vez el mismo 4x4, pero lo vas a hacer con Con un 120. 20 o un 30% menos del peso, ¿no? Ujú, ujú. Porque imagínate, si de por sí va a ser retaro hacerlo de manera normal, ahora sí, aparte tienes que tener una cadencia específica, ¿no? Allí todo ese tipo de cosas, chavo, como que veo literal que es la razón de por qué uno tiene que ser muy claro con lo que está escogiendo. La verdad, en la comunidad de repente veo que las cosas están súper injustificadas, ¿no? Si la de, me aventé esta pausa, y si la de, oye, pero pues esa pausa pues, no ataca nada de tus debilidades o de lo que estás intentando mejorar. Es más, o sea, ahí es donde eres fuerte, porque haces pausas si ahí sí. estás Pues tú porque ahí siendo está fácil, ¿para qué sobresaliente, me ¿no? esfuerzo? Si ahí las pasa. Pues perfecto, creo que justo con este comentario de Will podemos cerrar. O sea, todas estas variantes son para reforzar las debilidades o para fortalecer alguna debilidad que tengas dentro de tu movimiento. Y, o sea, las deben de ser, pues, digámosle, recetadas conforme a cada lifter, ¿no? O sea, no porque veas que alguien está haciendo alguna cierta variante, o sea, puede ser que se adecue a tus necesidades. O sea, yo es lo que entiendo de esto. Y ya luego podemos entrar más al detalle de lo que decía Lalo de qué tanto puede ser un refuerzo ya desde el punto de vista psicológico. O sea, no sé, cargar algo, o sea, mayor peso o algún otro de estos métodos que estábamos platicando. Pues con eso yo creo que podemos cerrar el episodio de esta semana. Lalo, pues ya eres parte del equipo. ¿Dónde te pueden encontrar? Gracias. El Lalo Figui en Instagram y Eduardo Figueroa en Facebook. Perfecto. Will, a ti. Will Trujillo en Facebook
y Will-IGP en Instagram. Perfecto, pues Luis Próximamente Enrique, estaremos en el dojo del mamado. en el... Nos vemos en la que sí.